Alguien ha dicho que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que pase y el realista ajusta las velas. Ajustar las velas significa que la embarcación va a avanzar. Pero, ¿qué tal si cambiamos la palabra viento y la reemplazamos por la palabra cuarentena? Nos quedaría así. El pesimista se queja de la cuarentena. El optimista espera que pase la cuarentena. Pero el realista ajusta su vida a la nueva realidad que le toca vivir. Creo que de entre los ajustes que debemos hacer en este tiempo, uno de los más importantes, que no es el único, pero uno de los más importantes, es el ajuste que hacemos en cuanto al uso del tiempo, la interpretación que le damos a este tiempo, el significado que este tiempo tiene y tendrá en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Hay expresiones vulgares como la época de las vacas flacas, la época de las vacas gordas, para definir una etapa de tiempo, una etapa en la vida. Esta etapa, yo creo que es una etapa de prueba, una etapa donde todo queda bajo prueba, y prueba muy intensa y muy fuerte. Cuando hablamos del tiempo, a medida que van pasando los años en la historia, creemos los cristianos, los que leemos la Biblia, que nos vamos acercando al tiempo del fin. Y esta era una preocupación en los discípulos de Jesús, que llegaron a preguntarle, ¿qué señales habrá del fin? ¿Qué debemos ver para saber, está pronto tu regreso? Y Jesús contestó en Mateo capítulo 24, 3 al 8, diciendo lo siguiente: cuidado, cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán, se harán pasar por mí, le dirán a la gente, yo soy el Mesías, usarán mi nombre, lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerra, que otros países estarán a punto de pelearse, pero no se asusten, esas cosas van a pasar, pero todavía no es el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo va a sufrir. Uno escucha estas palabras y dice, Dios mío. Pero Jesús dice, esto es el principio. Ahora, esta escena la hemos visto a lo largo de la historia. Países en guerra, gente con hambre, terremotos. Esto lo hemos visto. Solo que creo que en este momento, en esta época de la historia, vemos lo mismo, pero aumentado. El apóstol Pablo también trata el tema. Y en la segunda carta que escribe a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo advierte a este siervo de Dios, a este pastor joven, le advierte en cuanto a la característica del último tiempo. Entendamos que esto se escribió en el primer siglo y ya estamos en el siglo XXI. Así que esto viene agrandado. Debes saber también, dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, no obedecerán a los padres, serán malagradecidos, ofenderán a todos, serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos
porque van a actuar sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Parece una descripción de nuestros días. Parece una descripción de nuestra sociedad. Pero esto fue escrito en el primer siglo. De modo que tenemos una advertencia clara aquí. Y el apóstol Pedro también trata este tema del último tiempo. Y en la segunda carta, capítulo 3, versículo 14, dice: queridos amigos, mientras esperan a que esto suceda, el regreso de Jesús, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. Nos da una directriz muy clara de cómo vivir en este tiempo. Pero decía al comienzo, creo que este es un tiempo de prueba. Está puesta a prueba la capacidad de la persona para enfrentar toda la presión de este momento y para enfrentar los cambios que este momento nos impone. Está a prueba la familia, que tiene que convivir más horas, con más tareas, con tareas escolares. Está a prueba la esencia de la familia, la convivencia. Tienen que hacer una reingeniería muchas familias. Está a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos. ¿Cómo responder a esta situación de desborde, de colapso en la salud, en la economía, en la educación? Este es un tiempo de prueba, pero también es un tiempo de oportunidad. Así como decíamos al principio, hay alguien que va a ajustar las velas y va a sacar provecho del viento. No se va a quejar, no va a esperar que pase, sacará provecho. Esta es la oportunidad de cambios a todo nivel, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de gobierno, a todo nivel. Y cuando hablamos de cambios, viene a mi memoria la palabra de Dios a través del profeta Jeremías, cuando habla al pueblo de Israel en un momento difícil de la historia del pueblo hebreo. Y Dios le dice a Jeremías que él debía ir y hacerle una pregunta a este pueblo. Y debían ellos responder. En Jeremías capítulo 6, 16 y 17 leemos: deténganse en los cruces de camino y pregunten, ¿qué camino debemos seguir? No se aparten después de él. Solo siguiendo el mejor camino encontrarán descanso. Este tiempo nos está abrumando. Así está viviendo el pueblo de Israel. Y el Señor le dice, paren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el mejor camino para encontrar descanso? ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel en ese momento? Ustedes se niegan a seguirlo. Les he enviado mensajeros para advertirles del peligro, pero ustedes no han prestado atención. ¿En qué terminó este tiempo? El pueblo de Israel debió ir por 70 años en cautiverio a la tierra de Babilonia. O sea, cuando en el tiempo de prueba no tomamos las decisiones correctas, debemos enfrentar consecuencias y consecuencias negativas. Independientemente de las teorías que se manejan acerca de la causa del coronavirus, y ustedes saben que hay muchas teorías manejándose en este momento, por eso muchos nos dicen, hagan un ayuno de noticias, hagan un ayuno de información, porque es mucho lo que estamos escuchando. Pero independientemente de lo que haya originado esta pandemia, hay dos verdades en las que debemos trabajar, como persona, como familia, como nación. La primera verdad, Jesucristo vuelve. Hay un final. Hay un final. La historia tiene un final.
Y Jesucristo vuelve y marca ese final en la historia. ¿Y por qué estamos tan seguros de que Jesús va a regresar? ¿Por qué los lectores de la Biblia creemos firmemente que Jesús va a volver? Porque así como se anunció, se profetizó la primera venida y se cumplió tal cual había sido anunciada, también la segunda venida ha sido anunciada. También hay señales y muchas de estas señales se están dando perfectamente en este tiempo, de modo que creemos que Jesús vuelve. Esta es una verdad. La segunda verdad, debemos estar preparados, porque no sabemos cuándo vuelve, no sabemos cuándo tendremos que encontrarnos con Él. Entonces, estas dos verdades hay que trabajarlas, hay que prepararse. Y Jesús nos dice cómo debemos prepararnos, cómo debemos vivir este tiempo. En Mateo 26, 41, Jesús dejó algo muy claro de cómo vivir el tiempo de prueba, de cómo vivir el tiempo del fin. Y dijo así: no se duerman. Es una advertencia, no se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Con qué precisión Jesús habla de cómo debemos prepararnos para el tiempo de prueba en el que estamos viviendo? No se duerman. Manténganse despiertos. En otras palabras, no te distraigas. Debes estar ocupado en lo que vale, en lo que realmente vale y tiene trascendencia y tiene sentido y le da significado a tu vida. Y entonces, en este tiempo de estar atentos, lo que dice Jesús es: oren, oren. Ustedes quieren hacer las cosas bien, pero no tienen la fuerza para hacerlas. Cuando yo era un pastor jovencito, vino un señor adulto de la iglesia y me dice: pastor, yo oro 3 veces por día. Quedé muy avergonzado, porque yo no oraba 3 veces por día. Y entonces le dije: ¿en serio? ¿Usted ora 3 veces por día? Sí, pastor. Desayuno, almuerzo y cena. No es a esa oración a la que me refiero. Hay que dar gracias a Dios por la comida que está sobre la mesa. Pero cuando estoy hablando de orar, cuando el Señor Jesús dice oren, nos está hablando del tiempo de intimidad profunda con Dios, el tiempo donde nos encerramos en el cuarto y tomamos tiempo, no es a las apuradas, y decimos: Dios, examíname, Dios, escanea mi vida, Dios, llévame a ver lo oculto de mi vida que ofende a tu santidad. Es el tiempo de oración donde decimos: Señor, necesito ser corregido, necesito que me enseñes, enséñame a vivir, enséñame a enfrentar este tiempo de prueba, el tiempo de oración que fortalece la vida, el tiempo de oración que nos ayuda a enfrentar el día a día con sus problemas. Es un tiempo de oración intensa, es un tiempo de meditación en la palabra de Dios, es un tiempo en el que nos humillamos delante de Él y conforme a su promesa, Él dice que se humilla, será exaltado. La neutralidad en este tiempo, no es una opción. O crees en la palabra de Dios y te preparás, o rechazás la palabra de Dios y asumís las consecuencias. El pesimista se queja de la cuarentena. El optimista espera que pase. El realista ajusta su vida a la nueva realidad que vive. ¿Con cuál de los 3 te identificas? Espero que sinceramente te identifiques con el tercero, que seas realista y que hagas ajustes concretos en tu vida. ¿Y cuáles son esos ajustes? Ajustar tu vida conforme a los planes y propósitos de Dios. Dios te dio vida. Dios no te hizo para nada. Dios no te puso en este mundo porque sí. Dios no es un caprichoso. Dios hace todo con propósito. Entonces Dios te ha dado vida.
ajustar tu vida a los propósitos de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Se hace cuando comenzamos a decirle a Dios, Dios, perdóname, he vivido a tu espalda, no te he dado lugar, no he preguntado por las sendas que me conducen al descanso, pero yo me arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones, yo quiero empezar una vida nueva y hacer ajustes concretos y objetivos en mi vida. Te invito a orar. Vamos a inclinar el rostro, humildemente delante de Dios. Padre de amor, Padre de toda misericordia, gracias por enseñarnos cómo prepararnos para el tiempo de dificultad y de prueba. Nos dijiste, oren, estén despiertos. Y eso es lo que queremos hacer. Señor, te pido que nos ayudes y nos enseñes cómo ajustar nuestra vida a tus propósitos. Y si estas palabras que voy a decir ahora se identifican con el deseo de tu corazón, repetilas sinceramente. Dios, yo me arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones. Enséñame a vivir en este tiempo. Enséñame a hacer los ajustes necesarios para agradarte y para vivir en paz y en descanso. Gracias porque me perdonas, gracias porque me guías, gracias porque me das descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y hasta pronto.